Bienvenidos al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Estamos el día de hoy aquí porque queremos participar en un proyecto que se ha titulado Huellas, el mundo y la Ciudad de México. Tenemos el gran placer y el honor de tener aquí al doctor Tomás Federico Arias Castro, al cual quiero hacer referencia de lo que él ha hecho. Él es coordinador y docente de la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, conocida como la UCR. Fue docente de la Cátedra de Historia del Derecho Constitucional, de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia, conocida como la UNED. Fue docente de las cátedras de Historia del Derecho Costarricense, del Derecho Romano, de la Teoría del Estado y Filosofía del Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Es exdocente de las cátedras de Historia del Derecho y Derecho Romano de la Universidad Hispanoamericana. Es un profesor del programa de extensión académica de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Historia Universal de la Masonería, Historia de la Masonería en Costa Rica, Historia de las Logias Masónicas de Costa Rica, Historia de los Presidentes Masones de Costa Rica, y también ha dado la cátedra de Historia de los Procesos Electorales en Costa Rica, Historia de los Partidos Políticos de Costa Rica, Historia de los Golpes de Estado en Costa Rica, Historia de los Asesinatos Políticos en Costa Rica, México durante la Revolución Mexicana, Historia de los Asesinatos Políticos en México e Historia de la Masonería en México. Él es un académico de número de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, académico correspondiente de la Academia Morista de Costa Rica y es integrante de la Sociedad de Amigos de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias, don Tomás Federico Arias Castro, por estar con nosotros. Es un gran placer tenerlo aquí. Y el tema que hemos escogido como una participación es un tema muy importante y muy interesante. Es un gran personaje del que tenemos el gusto de escuchar las palabras de don Tomás, un personaje importante para Costa Rica y para México. Él es don Rogelio Fernández Well, y este será el tema que trataremos el día de hoy. Muchas gracias, bienvenido a estas instalaciones. Don Carlos, le agradezco enormemente la gentileza de la invitación que me cursa usted para participar en este proyecto tan importante que está desarrollando el Centro de Estudios Mexicanos con sede aquí en Costa Rica. Y como usted le dice, efectivamente, la figura de don Rogelio Fernández Well representa una serie de vínculos, una serie de aspectos y una serie de circunstancias de bilateralidad entre la República Mexicana y la República Costarricense, y que efectivamente vamos a dilucidar y analizar en este espacio pues tan valioso en el que usted ha tenido el gusto y para mí el honor de participar. Tenemos una serie de preguntas aquí preparadas y empezaríamos con ¿quién es Rogelio Fernández Well? ¿Cuáles son sus orígenes familiares y el contexto previo a su salida de Costa Rica? Don Rogelio Fernández Well perteneció a una de las familias y a uno de los grupos genealógicos más importantes de Costa Rica. En efecto, cuando uno hace un estudio pormenorizado de los factores y de los antecedentes genealógicos de don Rogelio, encontramos, no sin sorpresa, que fue uno de los bisnietos del último gobernador colonial de Costa Rica, don Félix Fernández, y posteriormente nieto de uno de los primeros jefes de Estado o gobernantes de Costa Rica, don Manuel Fernández Chacón, para posteriormente ser hijo del general Federico Fernández Oremuno, que fue uno de los militares más importantes que participaron en la campaña nacional que Costa Rica libró contra un grupo de filibusteros en 1856. Don Federico, con posterioridad a esta guerra, se dedicó a labores políticas y terminó siendo nombrado, entre otros cargos, gobernador de la ciudad de San José. Y si esto no fuera suficiente, fue sobrino del presidente de Costa Rica, Próspero Fernández Oremuno, y de la primera dama de Costa Rica, Pacífica Fernández Oremuno. Así como ustedes podrán ver, pertenecía a uno de los grupos familiares de más abolengo político en nuestra patria, y efectivamente, pues sí, ya en sus primeros años de ese tránsito de la adolescencia a la juventud, don Rogelio empezó a dar visos de lo que venía en su vida. ¿A qué nos explicamos? No termina la secundaria por decisión propia, que la había iniciado en el Liceo
de Costa Rica en San José, sino que decide dedicarse al autoestudio de la política, la filosofía, de las ciencias sociales en general, y es a la muy temprana edad de 18 años cuando incursiona en la otra gran faceta que va a dedicarse con esmero, que es el periodismo. Es así que se lleva a la circunstancia de participar muy activamente contra, diríamos nosotros, la coyuntura política que estaba en Costa Rica entre 1894 y 1902. El entonces presidente de Costa Rica, Rafael Iglesias Castro, pretendía mantener una continuidad de su proyecto político a través de otro candidato de su preferencia, y don Rogelio dice no vamos a ser partícipes de eso. Inicia una lucha fortísima en contra de esta candidatura, y ¿qué corresponde? Es encarcelado. Y entonces estamos teniendo un joven de 18 años que por sus convicciones políticas decide: estoy dispuesto incluso a perder mi libertad con tal de defender mis principios. Eso lo lleva a que cuando es puesto en libertad unos meses después se encuentra con la realidad de que Costa Rica, pasadas las elecciones, pues ya el candidato contra el que él estaba ha sido escogido. ¿Y qué es lo que pasa? Él creyó que su vida, digamos, ahí política iba a acabar, y para su sorpresa no. Lo cierto es que se le persiguió de manera inmisericordia, y en una afrenta fortísima que sufre en el Parque Central, un grupo de gendarmes del ejército costarricense lamentablemente le da una paliza y le lesiona su mano derecha por el resto de su vida, lo cual pues obviamente tendrá implicaciones a posteriori, y él, entendiendo que su vida está en peligro, decide trasladarse a la, en aquel entonces, lejana provincia de Alajuela. Pues ¿cuál es su sorpresa? Que la persecución continúa, y él decide entonces, en esta coyuntura de su vida, y estamos hablando de 1903, que para poder salvaguardarla tiene que salir del país. Y eso es lo que lo lleva a don Carlos a que finalmente él tome entonces la decisión de trasladarse fuera de Costa Rica. Y ahí la pregunta sería, ¿la decisión desde ese entonces es irse a México? No, señor, qué buena pregunta. Precisamente don Rogelio, gracias a sus familiares maternos, porque hay que recordar que su segundo apellido, Güell, era de origen catalán, toma la decisión de viajar a España. Es en este momento, para que nos ubiquemos, inicios de 1904, cuando él viaja precisamente a la península ibérica, está en Barcelona, está en Madrid, y se dedica a tres cosas esencialmente. Según sus propias palabras, o como él lo rememoraría años después, entra como pasante universitario a la Universidad de Madrid, se dedica a escribir artículos, reseñas y una serie de comentarios para varias revistas y periódicos, pero muy importante, una de las facetas más, diríamos nosotros, increíbles de la figura de Fernández Güell, entra por primera vez en contacto con la doctrina del espiritismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es aquella escuela en aquel momento esotérica en la cual se cree, bajo las tesituras que ellos manejaban, que se podía establecer comunicación con la gente fallecida, que había manera científica de establecer esos lazos de comunicación. Fernández Güell se imbuye de estas ideas, las cree genuinamente, y entra a formar parte de los círculos espiritistas españoles. En consonancia, conoce a una muchacha, finalmente, con la que va a contraer matrimonio, doña Rosa Serratacó, y el problema para don Rogelio es que el padre de la muchacha estaba totalmente en contra de que se diera ese matrimonio, y se imaginará usted la sorpresa que se lleva el citado señor cuando se da cuenta que don Rogelio y la señorita Rosa se casan en secreto. Es tal la furia del señor que se ven obligados a huir de España, y eso es lo que nos lleva entonces a que esta segunda salida abrupta, como la que ya había tenido en Costa Rica, lo lleve ahora sí don Carlos a su pregunta, a esa metrópoli latinoamericana que en aquel momento está constituida como uno de los más importantes centros culturales precisamente del continente, la Ciudad de México. Y precisamente, ¿cuáles serán las razones por las que Rogelio Fernández Güell ya no solo decide viajar, sino instalarse? Están precisamente afincadas en las relaciones que había establecido con los círculos espiritistas españoles, que tienen ramificaciones en la Ciudad de México. Una vez que llega él a México, don Rogelio Fernández Güell, él llega a ser cónsul de México en Baltimore. Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo obtiene ese cargo? Y también, ¿cuál es su relación con don Ignacio Mariscal? Sobre todo pensando en lo que representaba, que era él un representante del gobierno de don Porfirio Díaz.
En el momento de la llegada de Fernández Güell a México en 1907, está precisamente gobernando ya, por cierto, sus últimos años, el general Porfirio Díaz Mori, en esta época que la historiografía conoce con el nombre del Porfiriato. Y qué curioso, para una pareja de extranjeros como eran Fernández Güell y su esposa, llegar a una nación en la que literalmente tienen que comenzar de cero, no conocen a nadie, no tienen ningún vínculo, no han establecido ningún tipo de relación, no era tan así. Precisamente Fernández Güell logra, a raíz, volvemos a repetirlo, de los otrora vínculos que había establecido con el espiritismo español, establecer una relación muy cercana con la sede central del espiritismo en la Ciudad de México. Esto lo que lo lleva es que efectivamente se va a establecer una relación muy cercana, como usted bien lo nombra, con el también espiritista, por cierto, uno de los personajes más importantes del espiritismo mexicano, como era en aquel momento el canciller Ignacio Mariscal Faguaga. ¿Y qué es lo que sucede, don Carlos? Se le va a dar un primer nombramiento en una institución emblemática precisamente de la Ciudad de México, como era el famoso Observatorio Astronómico Nacional. Este lugar en el que, por supuesto, entendamos, Rogelio Fernández Güell no es astrónomo, pero eso representa un trabajo y es una manera de poder mantenerse él y su esposa. Va a trabajar en esta institución por unos meses y cuál nos imaginamos nosotros pudo haber sido su alegría cuando a los pocos meses, gracias otra vez a la intervención directa del señor Mariscal, recibe el nombramiento como bibliotecario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Como estamos entendiendo, ahora sí tenemos un puesto de mayor fuste, incluso que se adapta más a sus circunstancias intelectuales. Fernández Güell, por supuesto, acepta, y es aquí donde se da, nosotros diríamos, el punto de inflexión de su primer estadía en México. Habiendo estado unos meses en este trabajo, recibe la posibilidad del canciller Mariscal de poder entonces dedicarse a un puesto diplomático fuera de México. ¿Cómo podía suceder esto? Muy fácil y muy sencillo. Se le plantea la posibilidad de que acepte, si está a su bien, el consulado efectivamente en la ciudad de Baltimore. Tenemos que entender que para él debió haber sido una gran sorpresa que, no siendo mexicano, se le esté ofreciendo un puesto diplomático. ¿Cómo podía pasar esto? Porque la entonces normativa en ese sentido por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores no exigía el requisito de la nacionalidad para poder ejercer el cargo. En efecto, se traslada, y es importantísimo señalar aquí algo para todas las personas que nos escuchan. En el actual archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México está hoy en día el expediente en donde, de puño y letra de don Porfirio Díaz, se firma el nombramiento de Rogelio Fernández. O sea que estamos viendo que era un nombramiento directo del presidente Díaz sobre este asunto. Don Rogelio viaja a Baltimore y don Carlos, por los próximos 3 años, hasta 1910, estará ejerciendo a nombre de la República Mexicana ese puesto diplomático. La pregunta que tenemos ahora es, ¿qué motiva entonces a Fernández Güell para conocer a Francisco I. Madero en Ciudad Juárez, en Chihuahua? El conjunto de factores que se concatenaron para que don Rogelio Fernández Güell dejara la vida política que había tenido en México desde 1907 y, en un giro literalmente copernicano de su vida, se erigiera en el personaje que nosotros conocemos, empieza precisamente con los primeros episodios de la Revolución Mexicana. Como es ampliamente conocido, cuando ese líder indiscutible de la historia de México, que es don Francisco Madero, inicia este movimiento tras la escritura de ese afamado libro, La Sucesión Presidencial de 1910, Fernández Güell se entera, y ese detalle me parece importante señalarlo, se entera de todo lo que está pasando en Baltimore. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Muchos de los integrantes del espiritismo son sus amigos, son gente que apoya a Madero, y atención a este detalle, Madero era en aquel momento uno de los principales líderes del espiritismo mexicano. Si bien es cierto, nunca se habían conocido en persona, sí se conocían por sus escritos, por sus conferencias, por sus charlas, y es en esa coyuntura donde Rogelio Fernández Güell se da cuenta de un hecho que es determinante. De modo lamentable, en noviembre de 1910, uno de los revolucionarios más famosos de México, colega precisamente de Fernández Güell y de Madero, es asesinado de una manera ruin en Puebla,
y por supuesto que nos estamos refiriendo al asesinato de Aquiles Cerdán. Cuando Fernández Güell se entera de este asunto, es el momento en que presenta su renuncia. No va a participar, según sus propias palabras, en un gobierno que se ha encargado de cometer un acto tan, pero absolutamente ignominioso como ese, y del dicho al hecho, aquí sí hubo muy poco trecho, porque efectivamente renuncia a ese puesto y decide conocer entonces a Francisco Madero. Sabe que es el líder, sabe que es la persona que está dirigiendo a todas estas huestes revolucionarias, y en uno de esos, me atrevo a decir, quijotadas de Fernández Güell, que estamos viendo que es un verdadero trotamundos, se traslada desde Baltimore con su familia, ya había nacido su primer hijo, a Ciudad de México, instala a su esposa, instala a su pequeño y decide viajar a Ciudad Juárez. Pero eso es muy fácil decirlo. En una coyuntura como aquella, viajar a Ciudad Juárez era y en media revolución mexicana. Simplemente no entendemos cómo pudo haber llegado, pero lo cierto es que gracias a esa suerte que siempre lo acompañó, ya para abril de 1911 logra llegar a la hacienda en donde Madero está junto con su padre don Ernesto, su hermano Gustavo, nada más y nada menos que el general Francisco Pancho Villa, que era uno de los generales en jefe de la revolución, y el general Abraham González, y según sus propias palabras, don Carlos, cuando entró al lugar, al sitio donde estaba Madero, ese momento, Rogelio Fernández Güell lo dice, me llevé una sorpresa increíble. No esperaba que la persona que más bien yo presentía o sentía que iba a ser un líder con otras circunstancias, con una gran verborrea, con una gran etcétera, etcétera, no, a la persona más tranquila, más pausada, a la más lógica era la que estaba al final del cuarto, y cuando me lo presentaron y le extendí la mano, eso cambió para siempre en mi vida, según las palabras de Fernández Güell. Es en ese momento, don Carlos, en donde estos dos colegas espiritistas, en donde estos dos colegas que luego serán revolucionarios, van a empezar ahora sí la segunda etapa de la vida de Rogelio Fernández en México. ¿Qué papel juega en el proceso de sucesión presidencial en el que Madero fue electo presidente de México? Precisamente a partir del momento en que se conocen Madero y Fernández Güell en Ciudad Juárez, es cuando la Revolución Mexicana, ya en el mes o a los inicios del mes de mayo, ha logrado su primer objetivo. Porfirio Díaz se da cuenta de que no puede seguir sosteniéndose en la presidencia, y en esa famosa renuncia de mayo de 1911, después de 34 años de estar ejerciendo el poder, renuncia y se traslada a Francia. Cuando los revolucionarios reciben esa noticia, deciden trasladarse a Ciudad de México. ¿Y qué es lo que acontece? Rogelio Fernández Güell es uno de los primeros revolucionarios que llegan precisamente a Ciudad de México a organizar la llegada de Madero. Decimos esto porque no llegan en el mismo momento, sino que se tomó una decisión de esas que nosotros hemos calificado de imprescindibles para entender la historia del movimiento revolucionario. Madero pudo perfectamente instalarse en el poder, pudo haber asumido la autoridad, no lo hace así. Él convoca al pueblo de México a un proceso eleccionario, y que sean los mexicanos, como es en una democracia, que voten por él o por otro candidato. Esto lo que hace es que esos comicios se empiezan a organizar desde julio de 1911, y cosa curiosa en esta coyuntura, porque Fernández Güell va a ser uno de los líderes del, y abrimos comillas, Club Político Libertador Francisco Madero, así se llamó el partido político. Cuando Fernández Güell se convierte en uno de estos dirigentes, Francisco Madero le pide una obra individual, dada su condición de periodista. Se funda el periódico El Amigo del Pueblo para ser de órgano proselitista y órgano electoral de la candidatura de Madero. No le tengo que decir quién es el director de este periódico y quién se convierte en la principal figura que habla a los habitantes de la Ciudad de México sobre la candidatura de Madero. Y si todo esto no fuera suficiente, va a convertirse Rogelio Fernández Güell en el autor del que está considerado el folleto político más importante de la candidatura de Madero, que él lo titula El Moderno Juárez. En ese folleto, que se publicó precisamente en la capital mexicana en 1911, él hace una serie de exposiciones sobre la vida de Madero, sobre las circunstancias en las que aconteció su candidatura, y muy importante,
contestando una serie de lamentables injurias e infamias que se hicieron contra Madero, y en la cual Fernández Well va diciendo uno por uno los puntos de por qué esto no es así. Estos son los tres factores, don Carlos, que propician que para el momento en que Madero gana la elección, Rogelio Fernández sea parte del grupo de políticos que lo acompañó, pues obviamente ya en el inicio de su gobierno a partir de noviembre de 1911. La siguiente pregunta tiene que ver con esta gran cercanía con Madero, ¿no? ¿Cómo se da esta gran cercanía, incluso al grado de dedicarle una de sus obras más famosas, Psiquis sin velo, tratado de la filosofía esotérica, dedicada a él? Esa pregunta es una de las más importantes que usted me hace. Precisamente, Fernández Well no solamente retoma su actividad política en Ciudad de México. Recordemos que dijimos al inicio de esta conversación sus facetas privadas. En el momento en que Madero se convierte junto al vicepresidente José María Pino Suárez en las nuevas autoridades políticas del Poder Ejecutivo mexicano, hay que nombrar a los integrantes de los puestos que van a dirigir al país. Cosa curiosa, don Carlos, es precisamente Rogelio Fernández Well, uno de los poquísimos extranjeros, con lo que hemos escuchado, cómo no, que el presidente Francisco Madero decide incluir como parte de su gobierno. Es así que entonces entra a formar parte de la dirección de publicaciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología de la Ciudad de México, actual Museo de Antropología, precisamente frente al Paso de la Reforma. Si eso no fuera suficiente, se convierte en director del periódico La Época, luego en corredactor del periódico Nueva Era, director de la revista espiritista Helios, ingresa a la masonería mexicana, se convierte en presidente de la Gran Liga Mexicana de Libre Pensadores, y si todo esto no fuera suficiente, en el cargo más importante del cual el suscrito considera que fue el culmen de Rogelio Fernández en México, se le nombra quinto director de la Biblioteca Nacional de México, el órgano cultural más importante de México en aquella coyuntura, y hasta el día de hoy, tal y como lo prueban los retratos que están actualmente pendiendo en esa sede que está ahorita resguardada por la UNAM, Rogelio Fernández es el único extranjero que ha tenido el honor de dirigir ese órgano. Ahora bien, si todo esto no fuera suficiente, vino y en su faceta privada continuó con sus estudios de espiritismo y escribe el libro del cual usted hace mención, Psiquis sin velo, que me permito decir, era una versión de aquel libro famoso que dio origen al espiritismo, Isis sin velo, de Madame Blavatsky, que había sido una de las fundadoras de esta tesis, y Rogelio Fernández Well lo que hace es ampliar el cúmulo de conocimientos, de temas, de temáticas en general de esto, y se convierte en una de las obras latinoamericanas más importantes. Precisamente dedica la obra, como usted bien lo señala, al presidente Madero en una doble condición, en su condición de colega del espiritismo y como un agradecimiento al haber sido el líder triunfante de la Revolución Mexicana. ¿Qué significa para Fernández Well, proceso crítico en México, la decena trágica? De modo lamentable, esta historia tenía que tener una parte triste y tenía que tener una parte que debe causar obviamente hondo pesar. La vida de Fernández Well, y yo diría que del pueblo de México, da un giro lamentable de 360 grados a partir de 1913, cuando se empieza a orquestar la que está considerada la defenestración, diríamos nosotros, más ruin de la historia de México. Madero había llegado por la fuerza de los votos, respaldado por la democracia, y eso no gustó a ciertas personas que, habiendo disfrutado de varias prebendas, nosotros diríamos indignas en la parte del porfiriato, organizaron un golpe de Estado. Esos hombres estaban dirigidos por el general Victoriano Huerta Márquez, de tristísima memoria para el pueblo mexicano, y comandó a un grupo de militares, entre los que podemos citar a Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, Bernardo Reyes, Cecilio Ocón, Félix Díaz, y con el contubernio del embajador de los Estados Unidos en Ciudad de México en aquel momento, Henry Lane Wilson. Estas personas, lamentablemente, logran coludirse de una manera bastante siniestra en contra del presidente Madero, sobre todo llevando a la desafección a una serie de grupos militares que estaban alrededor del Estado Mayor mexicano, y efectivamente, como usted bien lo señala, entre el 9 y el 19
de febrero de 1903, esos 10 días, esa decena, se convierte en trágica, no solamente por el aspecto político, sino porque literalmente llevan a la Ciudad de México a un baño de sangre, en donde van a encargarse un día sí y otro también de asesinar a diestra y siniestra, simplemente con el fin de desestabilizar obviamente al gobierno de Madero, y al final lo logra. Es así como el 19 de febrero se termina de conjugar este golpe de Estado, cuando finalmente él renuncia y su vicepresidente Pino Suárez. ¿Y cuál es la orden, don Carlos? Toda persona asociada a Francisco Madero tiene que ser capturada, tiene que ser inmediatamente trasladada a una celda policial o militar, y usted me entenderá cuál era el destino de estas personas. Pregúntense por un momento quién era una de las personas que estaban en esa lista, identificado como amigo de Madero, colega de Madero y uno de sus principales integrantes del gobierno. Rogelio Fernández Güell se da cuenta que sus días están contados si no hace algo, y tomando una decisión totalmente certera y lógica, huye en horas de la noche. Se calcula que pudo haber sido, no sabemos la fecha exacta, pero se calcula que pudo haber sido entre el 23 y el 24 de febrero para salvar su vida. Entendamos que ya para ese momento ha tenido otro hijo que ya ha nacido en Ciudad de México, está con su esposa. Imagínense lo que era salir en esas circunstancias tan tenebrosas, y lo logra. Lamentablemente, y digo esto yo muy lamentablemente, le toca saber antes de su ida a México que Victoriano Huerta no solamente dio el golpe de Estado, sino que mandó a ejecutar detrás de la penitenciaria de Lecumberri, actual Archivo General de la Nación Mexicana, al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, y con eso se terminó lamentablemente el gobierno maderista y la vida de Fernández Güell en México. Sale entonces Fernández Güell de México y se dirige a Costa Rica. ¿Qué sucede cuando él llega a este gran país? Logra Fernández Güell y su familia salir en barco precisamente y llegar a las instalaciones del puerto atlántico de Limón. Y cuando él llega, recordemos un detalle, don Carlos, hacía 10 años se había ido, pero aquel chiquillo, aquel jovencito, recordamos que se había ido huyendo por cuestiones políticas, ya no es el hombre hecho y derecho que ha vuelto, que ahora tiene toda su experiencia española, ni que se diga su experiencia mexicana, viene precisamente transformado en otra persona. Y qué sorpresa para él. Vean lo que son las vicisitudes de la vida. Cuando regresa, está gobernando en Costa Rica el abogado Ricardo Jiménez Oramuno, que era parte del partido político por el cual él había estado luchando hacía 10 años. O sea, su proyecto político se había materializado. Ya cuando él llega, inmediatamente es absolutamente incorporado a las filas políticas, a las filas intelectuales costarricenses. Pues le repito, ahora ha venido otra persona transformada totalmente, y él con un gran palmarés intelectual. Y tras participar, nosotros diríamos, en una circunstancia política en 1913, apoyando a un primo suyo, Máximo Fernández Alvarado, para las elecciones que se van a dar en ese momento y que al final no logra la presidencia, Fernández Güell, a partir de 1914, es incorporado al gobierno costarricense. Me explico, el nuevo mandatario, Alfredo González Flores, decide, gracias a su intelecto, nombrarlo subsecretario de Gobernación, de Policía y de Fomento, director general de Correos. Una vez que estuvo en ese puesto un año, luego va a recibir el designio diplomático para que sea representante de Costa Rica ante los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil. Si eso no fuera suficiente, regresa a Costa Rica y es nombrado director general de Correos. Y si eso no fuera suficiente, en la parte privada se le va a incorporar al famoso Ateneo de Costa Rica, que era un grupo de intelectuales que se dedicaba a desarrollar una serie de facetas intelectivas. Funda un periódico que se llama El Imparcial. Recordemos que esencialmente él era un periodista y no sabemos cómo tenía tiempo, pero se dio a la tarea en aquel momento de ingresar a la masonería costarricense, propiamente a la logia Hermes número 7, y en uno de los aspectos que más le ha interesado el suscrito y que desarrolló ya hace algunos años de investigación, se dedica otra vez a escribir libros. Escribe sobre esoterismo, escribe sobre espiritismo, escribe sobre filosofía, y si todo eso no fuera suficiente, escribe su libro más famoso, del cual es incluso reconocido a nivel internacional, el famoso Episodios de la Revolución Mexicana, que don Carlos está considerado una de las primeras obras históricas sobre la Revolución Mexicana no escrita por un mexicano.
¿quién mejor que él, que la había vivido, que había estado ahí y que había conocido directamente al presidente Madero? Pues precisamente hace 5 años cumplió 100 años ese libro que había sido escrito en 1915. Por lo tanto, Fernández Güell, después de una brillante etapa en México, viene a ser una brillante etapa también aquí en Costa Rica. ¿Qué similitudes existen entre Madero y Fernández Güell y a qué las podríamos atribuir? Como hemos ido desarrollando a lo largo de esta conversación, se habrá notado que existen enorme cantidad de similitudes entre ambos personajes. Pues yo quisiera escoger 4, de unas 10 que podríamos hablar, pero 4 por cuestiones del tiempo. Primero que todo, entender ese papel absolutamente, diríamos nosotros, determinante que tuvieron en sus países, porque don Francisco Madero, reconocido hoy como el famoso apóstol de la Revolución Mexicana, tuvo en Rogelio Fernández su par, cuando él en 1917, oponiéndose al gobierno del entonces presidente Federico Tinoco Granados, inicia lo que en historia se conoce como la Rebelión de Río Grande. Es la revolución que va a iniciarse precisamente contra el gobernante Tinoco, porque precisamente Fernández Güell y un grupo grande de costarricenses consideraban que este gobierno se había portado de manera absolutamente dictatorial. Y muy específico con su pregunta, don Carlos, ¿cuál es el día en que Rogelio Fernández Güell, día en específico en que él inicia su revolución en Costa Rica? 22 de febrero de 1918. Ojo, 5 años exactos después de que el 22 de febrero de 1913 habían asesinado al presidente Madero. No era una coincidencia, él lo dijo: quiero iniciar mi movimiento en el mismo día. Lamentablemente, eso traería consecuencias funestas. Entonces, esa sería una primera circunstancia. Número 2, el evidente. Lamentablemente, Fernández Güell no contó en aquel momento con el apoyo, diríamos nosotros, de grandes sectores de la población costarricense. No se levantaron en armas como lo esperaba, y tras un fracaso logístico que se da en la zona de Orotina, Fernández Güell se ve obligado a huir. Y cuando yo digo huir, no era en un medio de transporte, se ve obligado a huir a pie. Para que se haga usted una idea, desde lo que es la ciudad actualmente de Punta Arenas y las inmediaciones hasta casi la frontera con Panamá, en un periplo que le va a llevar días de huida, porque el gobierno ha decretado una captura y un inmediato fusilamiento en el momento en que se le encuentre. Pues sí, efectivamente, el viernes 15 de marzo de 1918, Fernández Güell es capturado y acribillado en la cabeza, el pecho y las rodillas, y aquí tenemos la segunda circunstancia. Al igual que Madero había sido fusilado, Rogelio Fernández va a tener ese mismo destino. El tercer aspecto que yo quisiera señalar entre los dos es el ya citado de la pertenencia de ambos al espiritismo y a la masonería. Fueron las dos grandes facetas intelectuales que los dos desarrollaron hasta el último día. Y cosa curiosa, don Carlos, tanto en la masonería mexicana como en la masonería costarricense se reconoce a ambos personajes por su pertenencia, gran pertenencia a estas instituciones. Y la cuarta, para mí es la más significativa en esta pregunta que usted me hace. Rogelio Fernández, cuando es asesinado, su cuerpo es, para que usted me entienda de una manera absolutamente indigna, lanzado a su destino. Simplemente los asesinos, liderados por el teniente coronel Patrocinio Araya, después de asesinarlo lo dejaron al garete, y es un maestro de escuela de esa localidad cercana a la frontera con Panamá, Buenos Aires, llamado Marcelino García Flamenco, salvadoreño, quien se encarga de enterrar ese cuerpo. Es el único que va a saber en qué fosa lo deposita. ¿Y por qué digo esto? Porque 5 años después de la muerte de Rogelio Fernández, cuando ya ha caído el gobierno de Federico Tinoco y tenemos al nuevo presidente de Costa Rica, Julio Acosta García, que había sido el líder también de la revolución contra Tinoco, se decide exhumar esa osamenta y darle una tumba como se merece. ¿Por qué decimos esto? Porque entonces, cuando esos restos son exhumados en Buenos Aires, traídos a San José, se llevan a nuestro cementerio general, y hoy en día, desde 1923, están depositados en el mausoleo de la logia masónica Hermes número 7. ¿Por qué decimos esto? Idéntico al caso de Madero. Porque cuando Madero resulta asesinado, sus parientes lo van a enterrar en el Panteón Civil de Dolores. Años después, cuando la Revolución Mexicana ya se ha consolidado, se va a tomar una de las mejores decisiones del gobierno de Abelardo Rodríguez, que luego seguirá, o que luego será seguido por el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es? Muy sencillo.
el antiguo o la antigua sede de lo que iba a ser el Palacio Legislativo de México se transforma en mausoleo. Esto es, como bien lo saben el pueblo de México, el actual monumento a la Revolución Mexicana. En ese lugar se decide transformar sus 4 columnas para que se conviertan en tumbas. Por eso en una está enterrado Venustiano Carranza, en la otra está Plutarco Elías Calles, en la otra está Lázaro Cárdenas y en la otra está Francisco Madero. Y a la vuelta de esa columna está Francisco Villa, que el único que ahí faltaría obviamente en esa lista es Emiliano Zapata, pero el pueblo de Morelos no lo ha permitido sacarlo de ahí. Don Carlos quería decir eso porque entonces esas 2 osamentas fueron exhumadas y hoy reposan en lugares de honor, tanto en México como en Costa Rica. Y si todo eso no fuera suficiente para esta coincidencia, actualmente la principal avenida peatonal de la Ciudad de México entre el eje Lázaro Cárdenas y el Zócalo lleva el nombre de Avenida Francisco Madero. Y en Costa Rica, pues le da a uno pena decirlo, lamentablemente los costarricenses no tenemos esa costumbre, pero debería enseñarse a los infantes desde pequeños. La principal avenida de Costa Rica, desde el Paseo Colón hasta San Pedro de Montes de Oca, lleva el nombre de Avenida Rogelio Fernández Güell. Entonces, como usted me entiende, hay una serie de coincidencias entre estos 2 personajes, tanto en vida como tras lo que aconteció con su muerte. Una última pregunta, agradeciéndole mucho el tiempo y toda esta información tan valiosa. ¿Cuáles consideran las obras más importantes de Fernández Güell? Don Rogelio hoy es, gracias a la circunstancia del paso del tiempo, uno de los personajes más emblemáticos y determinantes de esa relación bilateral que ha existido desde siempre entre México y Costa Rica. Lamentablemente, hasta hace, podríamos decir, unos lustros, no se había aquilatado y no se le había dado el lugar que le correspondía. Ahora sí, y ha surgido con toda la fuerza de su personalidad, de sus trabajos, de esos derroteros que él desarrolló. Y en México, sin lugar a dudas, si uno tuviera que escoger cuál fue ese papel más preponderante, más importante, yo repetiría, por supuesto, el designio como 5º director de la Biblioteca Nacional de México. Sin lugar a dudas, don Carlos, se erige en un motivo de orgullo no solo para él en lo personal, sino incluso para nosotros los costarricenses en general, saber que en México un extranjero como él, caso único, no se ha vuelto a repetir, ejerció ese papel. Y por supuesto que la otra gran valía es estar precisamente reconocido como uno de los principales acólitos del presidente Madero. A cualquier estudio serio que se haga sobre la Revolución Mexicana coloca a Fernández Güell en ese círculo de personas que estuvieron con el que está considerado uno de los mejores mandatarios de la historia mexicana. Y el otro aspecto, por supuesto, que sería esa impronta literaria. Algunas de las mejores obras literarias de Fernández Güell fueron editadas en México. Lamentablemente hoy perdidas solo para los que estamos en este mundo, digamos, de la investigación, pero que deberían reeditarse y deberían volverse a sacar a la luz para que se conozca esa brillantez. Y en Costa Rica, si usted me lo permite, su papel más importante sería en 2 circunstancias. Don Rogelio fue nombrado en 1917 diputado constituyente. En la Constitución Política de Costa Rica de 1917, curiosamente igual que la de México, don Rogelio es uno de los principales oradores, uno de los principales partícipes y es uno de los más contundentes defensores de la inviolabilidad de la vida. Se opone totalmente a que se restituya la pena de muerte en Costa Rica. Eso es parte de lo que luego le va a costar la vida por esa crítica que se hacía en aquel momento al gobierno de turno. Y por supuesto que el otro gran aspecto sería el de diríamos nosotros, de ese liderazgo valiente que él ejerció precisamente a costa de su propia vida contra lo que él consideraba, y veamos que estamos cerrando el círculo, desde que fue un jovencito contra lo que él consideraba que estaba mal o con lo que él consideraba que era ilegítimo. Y al final, pues sí, le tocó ser el líder valiente de la revolución de Río Grande, y aunque esa revolución le significó la muerte, luego llevó a que Costa Rica un año después lograra su libertad y que el presidente Federico Tinoco fuera defenestrado y empezara una nueva era política para Costa Rica. Pues, doctor Tomás Federico Arias Castro, muchas gracias por hablarnos de un personaje al que le debemos tanto, al que debemos de recordar
con mucho orgullo, con mucho cariño a quien debemos honrar, tanto en México como en Costa Rica, a don Rogelio Fernández Güell. Con el título de esta serie, Huellas, el mundo y la Ciudad de México, queda muy claro, ¿no?, la huella que él dejó en México y la huella que trae también y deja aquí en Costa Rica. Entonces le damos mucho las gracias por estar en esta su casa y nos queda una responsabilidad, proyectos, ¿no?, como UNAM y como sede de la Biblioteca Nacional, hacer más, difundir la obra de este personaje tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos aquí al Centro de Estudios Mexicanos. Los saluda Carlos Miguel Valdés González y esperamos contar con más información sobre este extraordinario personaje. Muchas gracias. Don Carlos, es un gusto para mí haber participado en este importantísimo proyecto que el CEM y la UNAM están desarrollando en mi patria, y como siempre lo he dicho, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de esos vínculos bilaterales entre ambos países, siempre será un gusto y un honor poder hablar de ellos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.